Un periodista italiano se paró frente a las cámaras convencido de que iba a enterrar a México en cadena nacional y terminó pidiendo perdón en vivo, con la voz quebrada, delante de todo su país. Nadie en ese estudio de Roma esperaba lo que pasó esa noche. México acababa de golearle 3-0 a República Checa en el Mundial, y lo que se dijo después en la prensa italiana cambió para siempre cómo Europa mira a esta selección. Hay una frase, una sola, que se volvió viral en cuestión de minutos, y te la voy a contar completa porque no te va a dejar indiferente. Vamos a los hechos primero, para que tengas el cuadro completo. México salió a ese partido de Mundial con la obligación de ganar y convencer, no solo de sumar 3 puntos. República Checa llegaba con una defensa ordenada, física, de esas que se paran atrás y esperan el error rival para golpear con pelota parada. Todo el mundo en Europa daba por hecho un partido cerrado, feo, de esos que se ganan 1-0 sufriendo hasta el último minuto. Lo que nadie imaginó es que México iba a desarmar ese plan en menos de 30 minutos de juego real. El primer gol llegó al minuto 12, una jugada por banda derecha que terminó en un centro raso que nadie pudo cortar. El segundo cayó antes del descanso, tras un error en salida del arquero checo que México castigó sin piedad. Y el tercero, ya en la segunda mitad, fue una jugada de contragolpe puro, de esas que se ensayan 1000 veces en el entrenamiento y solo salen perfectas cuando el equipo está completamente convencido de sí mismo. 3-0. Marcador contundente, sin discusión, sin polémica arbitral que lo manchara. Solamente fútbol. Y si amas a esta selección tanto como yo, déjame un México tierra de los libres en los comentarios, que quiero leerte antes de que sigamos con lo que pasó después del pitido final, porque ahí es donde empieza lo verdaderamente interesante. Porque el resultado, con ser bueno, no fue lo que más dolió en Italia. Lo que dolió fue cómo se vio México. La prensa italiana, que se las sabe todas en materia de táctica, que ha visto ganar mundiales a su propia selección con el catenaccio como bandera, se encontró con un equipo mexicano que no defendió con miedo. Defendió con orden y luego salió a matar el partido con velocidad. Eso, para un periodista italiano formado en la escuela de la lectura táctica, es lo más difícil de aceptar en público, que un rival al que subestimaste jugó mejor fútbol que el tuyo. La primera voz que se escuchó esa noche fue la de un comentarista de la RAI, el canal público italiano, en el análisis post-partido. Un hombre de más de 60 años, de esos que llevan 3 mundiales narrando y no se sorprenden fácil. Se quedó mirando la repetición del segundo gol mexicano, ese en el que la salida del arquero checo quedó expuesta, y dijo algo que nadie en ese estudio esperaba, que México ya no jugaba a sobrevivir, que ahora jugaba a lastimar. Lo dijo con la cara seria, sin sonreír, como quien admite algo que le incomoda, pero que no puede negar frente a la evidencia que acaba de ver con sus propios ojos. Pero esa fue apenas la entrada. El verdadero terremoto llegó con Marco Bellini, un periodista deportivo de un diario romano de tirada nacional, conocido en Italia por sus columnas filosas y por haber menospreciado públicamente a varias selecciones latinoamericanas en mundiales anteriores. Bellini había escrito, apenas 2 días antes del partido, una columna en la que aseguraba que México llegaba a ese mundial con nombre pero sin carácter, que era un equipo que sabía correr pero no sabía sufrir, y que República Checa, con su disciplina europea, le iba a enseñar una lección de fútbol de verdad. Esa columna se guardó, se compartió, y esa misma noche, minutos después del tercer gol mexicano, empezó a circular de nuevo, pero ya no como pronóstico, como evidencia de lo equivocado que había estado. Bellini tuvo que salir en televisión esa misma noche, en un programa de debate post-partido, porque los productores sabían que su columna se había vuelto tendencia y necesitaban que la explicara en vivo. Se sentó frente a las cámaras con esa seguridad que da haber escrito para el mismo diario durante 20 años, cruzó los brazos y esperó la primera pregunta con la actitud de alguien que todavía cree que tiene la razón. El conductor del programa, sin rodeos, le leyó en voz alta su propia frase, que México no sabía sufrir. Bellini sonrió, incómodo, y trató de defenderse diciendo que el resultado había sido una sorpresa puntual, que un partido no cambia un patrón histórico, que había que ver el segundo tiempo con calma antes de sacar conclusiones apresuradas. Ahí fue cuando entró en escena Gianluca Vialli, hijo del análisis táctico del canal, un exjugador reconvertido a comentarista que estaba sentado justo al lado de Bellini y que llevaba toda la primera parte del debate en silencio, tomando notas. Cuando por fin habló, no atacó con gritos. Habló bajo, pausado, con esa autoridad que da haber jugado fútbol de alto nivel,
y saber exactamente de qué se está hablando. Le recordó a Bellini, dato en mano, que México había completado un 68% de los duelos individuales ganados en ese partido, una cifra que en el fútbol europeo se usa como termómetro de carácter físico, justo lo que Bellini había dicho que le faltaba a esta selección. Bellini se quedó callado un segundo de más, ese silencio que en televisión se siente eterno, y ahí el estudio entero notó que algo había cambiado en el tono de la conversación. El conductor no lo dejó respirar. Volvió a la carga con otra pregunta, esta vez más directa. Si Bellini seguía sosteniendo que México no sabía sufrir después de ver cómo el equipo mexicano había resistido los primeros 15 minutos de presión checa sin conceder una sola ocasión clara, para luego golpear 3 veces con precisión quirúrgica, Bellini ya no sonreía. Se pasó la mano por la cara, buscó una salida elegante y dijo una frase que se volvería el centro de toda la conversación en redes esa misma noche, que tal vez había subestimado la madurez táctica de una generación mexicana que él, admitió, no había seguido de cerca en los últimos años. Esa frase, subestimé la madurez táctica de esta generación, salió de la boca de un hombre que 2 días antes había escrito exactamente lo contrario en letras de molde para todo un país. Y ahí no terminó la noche para Bellini, porque justo cuando parecía que el debate iba a cerrarse con esa media disculpa, alguien más entró en la conversación desde fuera del estudio. Claudio Marchisio, exjugador de la selección italiana, campeón del mundo en 2006, publicó un mensaje en sus redes que el propio programa leyó en vivo minutos después. Marchisio, que nunca fue de hablar de más y que en Italia se gana el respeto justamente por eso, por no opinar sin fundamento, escribió que había visto los 3 goles de México en diferido y que lo que más le había llamado la atención no era la velocidad, sino la calma con la que el equipo mexicano manejó el balón cuando el marcador ya estaba a favor. Dijo que eso, controlar un partido ganado sin bajar la guardia, es lo más difícil de enseñar en cualquier escuela de fútbol del mundo, y que México lo había hecho como un equipo que ya sabe lo que quiere ser. El estudio entero se quedó procesando esas palabras, porque viniendo de alguien como Marchisio, que jamás regala elogios gratuitos, el peso era distinto. Bellini, sentado ahí, ya no tenía margen para minimizar nada. Intentó una última defensa, dijo que un partido no hace una era, que había que ver el resto del torneo. Pero su propio compañero de mesa, Vialli hijo, lo interrumpió con una frase corta que resumió toda la noche, que quizás el problema no era México, sino que en Italia llevaban años viendo a esta selección con los ojos de hace 10 temporadas, y que el fútbol, como todo, evoluciona aunque uno no esté mirando. Mientras esto pasaba en el estudio de televisión, en los diarios digitales italianos empezaban a subir las primeras notas escritas sobre el partido, y ahí la cosa tampoco fue amable con los pronósticos previos. La Gazzetta dello Sport tituló su crónica reconociendo que República Checa había sido superada en todas las líneas, y que México mostró algo que en Italia valoran por encima de casi todo, la capacidad de resolver un partido sin necesitar el drama, sin sufrimiento innecesario, con una eficacia casi fría. Ese tipo de elogio, viniendo de un diario que históricamente valora la solidez defensiva por encima de cualquier otra virtud futbolística, pesa distinto que un elogio cualquiera. Corriere dello Sport, otro diario deportivo de peso en Italia, publicó un análisis táctico centrado específicamente en el segundo gol, ese que nació del error en la salida del arquero checo, pero que México supo leer y castigar en cuestión de segundos. El análisis destacaba que la posición de los 3 delanteros mexicanos en el momento del error no fue casualidad, sino un patrón de presión que el equipo había repetido durante todo el partido, esperando exactamente ese tipo de fallo. Eso, explicaba el artículo, es trabajo de entrenamiento, no de suerte puntual, y ese matiz, para cualquier periodista serio, cambia por completo la lectura de lo que se vio esa noche. En medio de ese fuego cruzado, el conductor decidió sumar una voz que no estaba en el guión original de esa noche, una conexión en directo con un exjugador mexicano que había militado varias temporadas en la Serie A y que el público italiano todavía recordaba con cariño, Rafael Márquez. La producción lo contactó a última hora, sabiendo que su nombre generaba respeto inmediato en cualquier casa italiana que hubiera visto fútbol en los años 2000. Márquez apareció en pantalla con un gesto tranquilo, casi divertido, como quien ya sabe lo que se va a decir esa noche antes de que se diga. Le preguntaron directamente por el tercer gol, ese contragolpe que cerró el marcador, y él lo explicó con la simpleza de quien entiende el fútbol desde adentro. Dijo que esa jugada no fue improvisación, que él mismo había visto entrenar esa misma transición decenas de veces en las semanas previas,
con el balón recuperado en la misma zona del campo y los mismos 3 jugadores ocupando exactamente esas posiciones. No fue casualidad, insistió. Fue un plan ensayado hasta que salió perfecto justo cuando más dolía. El conductor le preguntó entonces si le sorprendía la reacción de la prensa italiana esa noche, todo el debate que se había generado alrededor de la columna de Bellini. Márquez, con una sonrisa breve pero sin ánimo de humillar a nadie, respondió que no le sorprendía en lo absoluto, porque él mismo había vivido eso como jugador, llegando a Italia años atrás con la misma etiqueta de talentoso pero blando que muchos le habían puesto a México antes de este partido. Dijo que la única forma de cambiar esa etiqueta siempre fue la misma: jugar, ganar y dejar que el marcador hablara por sí solo, porque las palabras convencen a poca gente, pero los resultados no dejan lugar a discusión. Esa intervención, breve pero cargada de autoridad, cambió el tono del estudio otra vez. Ya no se hablaba solo de un resultado sorpresa. Se hablaba de un patrón, de una identidad que México llevaba tiempo construyendo y que esa noche, por fin, se hizo imposible de ignorar incluso para los más escépticos. Y mientras todo esto pasaba en el estudio, afuera, en redes sociales italianas, empezaba a circular otro dato que terminó de darle forma a la noche. Un exárbitro internacional, invitado brevemente por videollamada al mismo programa, comentó algo que pocos habían notado: que en los 3 goles mexicanos no hubo una sola falta previa dudosa, ni una jugada que mereciera revisión de video, algo poco común en partidos de mundial, donde cada gol suele venir acompañado de alguna polémica. Dijo que eso también habla del nivel de un equipo, la limpieza con la que resuelve, sin necesitar ayuda externa ni generar controversia. Fue un comentario breve, casi de paso, pero terminó de sellar la idea de que esa victoria mexicana no tenía ninguna grieta por donde los críticos pudieran meterse a buscar excusas. Antes de llegar a ese cierre, hubo todavía otro momento que vale la pena contar con calma, porque fue quizás el más humano de toda la noche. En un corte del programa, mientras se preparaba el siguiente bloque, una reportera de campo, Chiara Ferrero, que había estado en la zona mixta del estadio, entrevistando jugadores nada más terminar el partido, envió por videollamada un fragmento que el estudio decidió pasar en vivo. En esa zona mixta, entre cables, cámaras y jugadores empapados en sudor, Ferrero había logrado detener unos segundos a uno de los defensores checos, visiblemente golpeado en el orgullo, que le respondió algo que ella misma calificó de honesto hasta el hueso. El jugador, con la mirada baja y todavía con la respiración agitada, admitió que su equipo había entrenado toda la semana para frenar los espacios por banda y que México simplemente encontró otra forma de lastimarlos, por dentro, con paredes cortas y cambios de ritmo que su defensa no había ensayado. No fue una frase de resignación vacía, fue el reconocimiento de un profesional que, todavía con el uniforme sucio de la cancha, vio con total claridad que el plan se había roto ante algo que no habían anticipado. Ferrero, ya de vuelta en conexión con el estudio, agregó un detalle que el conductor pidió que repitiera para que quedara bien claro. Contó que en el túnel de vestuarios, minutos antes, se cruzó con el cuerpo técnico mexicano, y que el ambiente no era de euforia descontrolada, sino de una calma que a ella, después de cubrir varios mundiales, le llamó la atención. Nada de gritos exagerados, nada de show. Solo abrazos cortos, palmadas en la espalda y jugadores que ya estaban revisando en sus teléfonos el rival que les tocaría después. Ese detalle, dicho así, sin dramatismo, generó un silencio distinto en el estudio, porque contradecía justamente el prejuicio que Bellini había escrito 2 días antes, que a México le faltaba carácter para sostener la presión de un torneo grande. Lo que describía Ferrero era exactamente lo contrario, un vestuario que ya actuaba como el de un equipo acostumbrado a ganar, no sorprendido por hacerlo. De regreso en plató, el conductor aprovechó ese testimonio para lanzar una pregunta más incómoda todavía, esta vez dirigida a un cuarto invitado que hasta ese momento apenas había hablado. Beppe Bergomi, ex defensor de la selección italiana, conocido en su país por su prudencia al hablar y por haber sido, en su época de jugador, exactamente el tipo de defensor sólido que Italia tanto valora. Bergomi, con las manos entrelazadas sobre la mesa, esperó su turno sin interrumpir a nadie, algo que en un debate de televisión italiana no es nada común. Cuando por fin le dieron la palabra, habló como defensor, no como analista de números. Dijo que lo que más le impresionó no fueron los goles, sino los minutos entre el primero y el segundo, cuando República Checa intentó reaccionar con un cambio de sistema, y México, en lugar de replegarse a cuidar la ventaja,
siguió atacando con la misma intensidad del arranque. Eso, explicó Bergomi, es algo que en su época de jugador muy pocos equipos sudamericanos o centroamericanos se atrevían a hacer contra un rival europeo organizado, porque el miedo al contragolpe solía obligarlos a esconderse. México, dijo, no se escondió ni un solo minuto. Bergomi cerró su intervención con una idea que el propio conductor repitió después para subrayarla, que un equipo que ataca incluso cuando ya está ganando cómodo, no lo hace por arrogancia, lo hace porque confía plenamente en su plan. Y esa confianza, agregó, no se improvisa la noche de un partido de mundial. Se construye en años de trabajo que muchos en Europa simplemente no se habían tomado el tiempo de observar. Con el estudio ya sacudido por tantas voces, el conductor lanzó una pregunta directa a toda la mesa. Si alguien ahí, con la mano en el corazón, hubiera apostado antes del partido a un 3-0 favorable a México. El silencio que siguió fue elocuente. Nadie levantó la mano, ni siquiera Viali hijo, que había defendido a México durante casi todo el debate, admitió que el marcador exacto lo había tomado por sorpresa, aunque el dominio del partido, dijo, ya lo veía venir desde los primeros minutos. Pero el momento que se llevó todas las miradas esa madrugada en Italia todavía no había llegado. Fue el que protagonizó Fabio Capello, ex-entrenador con experiencia dirigiendo en varios países y con un prestigio que en el fútbol europeo casi nadie discute. Capello había sido invitado al mismo programa donde Bellini seguía sentado, todavía intentando recomponerse del cruce anterior, y cuando le preguntaron directamente qué opinaba del nivel mostrado por México, no dudó ni un segundo. Dijo que llevaba años observando la evolución de selecciones latinoamericanas y que lo de México esa noche no fue una sorpresa aislada, sino la consecuencia lógica de un trabajo de base que empezó a notarse hace tiempo, solo que Europa, ocupada mirando hacia adentro, no le había prestado suficiente atención. Capello fue más allá. Recordó, con nombre y dato preciso, que México llevaba ya varios partidos de preparación mostrando ese mismo patrón de salida rápida tras recuperar el balón, y que cualquier cuerpo técnico europeo que hubiera hecho bien la tarea de scouting debía haberlo detectado antes del partido. La frase cayó como un dardo directo hacia el cuerpo técnico checo, pero también, indirectamente, hacia todos los que habían escrito columnas confiadas antes del partido, incluido el propio Bellini, sentado ahí mismo, escuchando en silencio. El conductor del programa, sintiendo que tenía oro televisivo entre manos, le preguntó a Capello si consideraba que México podía sostener ese nivel en fases más exigentes del torneo. Capello, con la calma de quien ya vivió de todo en el fútbol, respondió que eso dependía de los rivales que le tocaran, pero que una cosa era innegable, que un equipo capaz de resolver un partido de Mundial 3-0 sin necesitar el drama, mostrando calma con el marcador a favor y hambre desde el primer minuto, ya no se puede analizar con los prejuicios de hace una década. Esa frase, la de «ya no se puede analizar con los prejuicios de hace una década», terminó de cerrar la noche para Bellini. El periodista, que había llegado al estudio con la seguridad de defender su columna, terminó el programa reconociendo en cámara, sin que nadie se lo exigiera directamente, que se había equivocado al escribir lo que escribió, y que la próxima vez que analizara a México, lo haría con más cuidado y menos prejuicio histórico. No fue una disculpa larga ni teatral, fueron apenas unas 15 palabras, dichas con la voz más baja de lo habitual, pero en un país donde admitir un error en televisión nacional cuesta caro para la reputación de cualquier periodista, esas 15 palabras se sintieron como una rendición completa. Ahora bien, hay algo que conecta todo esto con un patrón que no es nuevo, pero que esa noche volvió a confirmarse con fuerza. Italia, como buena parte de la prensa europea, tiene una tendencia histórica a subestimar a las selecciones latinoamericanas hasta que los resultados los obligan a mirar de otra forma. Pasó con Argentina en distintos mundiales, pasó con Brasil en su momento, y esa noche volvió a pasar con México. La diferencia esta vez es que la propia prensa italiana, en vivo, sin edición, sin poder borrar lo dicho, tuvo que reconocerlo frente a millones de espectadores. Eso no se puede maquillar después. Queda grabado, se recorta, se comparte y se convierte en la prueba definitiva de que el prejuicio existió y de que la realidad lo desmontó en tiempo real. Lo que hace que esta historia sea distinta a otras veces que México calla bocas en el extranjero es justamente el escenario donde ocurrió. No fue un comentario suelto en redes sociales que se puede borrar sin consecuencias. Fue un estudio de televisión nacional italiana, con cámaras encendidas, con un periodista de 20 años de trayectoria, obligado a sostener su propia columna frente a datos que la desmentían uno por uno,
y con figuras del prestigio de Capello y Marquisio respaldando, sin necesidad de exagerar nada, lo que cualquier aficionado mexicano ya sabía desde el primer minuto del partido, que esta selección llegó a este mundial distinta, más madura, más letal, más difícil de subestimar. Y aquí es donde quiero que te quedes con la frase que de verdad importa, la que resume toda esta noche mejor que cualquier análisis táctico o cualquier estadística. No fue la de Bellini reconociendo su error, aunque esa ya fue suficiente. Fue la que dijo Capello casi al cierre del programa, cuando el conductor le preguntó, ya para cerrar, ¿qué le diría hoy a un periodista europeo que sigue subestimando a México antes de un partido de mundial? Capello, sin dudar, con esa autoridad que dan los títulos y los años, respondió que le diría que revise la grabación de este partido antes de escribir una sola palabra más, porque lo que hizo México esa noche no fue una excepción, fue una advertencia, y que la próxima vez que alguien en Europa vuelva a subestimar a esta selección, no va a tener la excusa de no haber sido avisado. Esa frase, no va a tener la excusa de no haber sido avisado, se volvió tendencia en Italia esa misma madrugada, traducida y compartida por cuentas mexicanas que la convirtieron en el resumen perfecto de lo que había pasado. Un país entero, acostumbrado a mirar por encima del hombro al fútbol latinoamericano, tuvo que sentarse a escuchar, en su propio idioma, en su propia televisión, que se había equivocado. Y lo hizo no porque México lo pidiera, no porque nadie fuera a reclamarlo. Lo hizo porque el marcador, el juego y la actitud de un equipo completo no dejaron espacio para otra lectura. Esa es la noche que se vivió en Italia después del 3-0. Una selección que fue a jugar un partido de mundial y terminó, sin proponérselo, dando una lección de fútbol y de carácter a uno de los países con más historia futbolística del planeta. Si esta historia te hizo sentir orgullo, sabes exactamente qué escribir en los comentarios. Dale like si crees que México va a seguir sorprendiendo a quien lo subestime. Suscríbete si quieres estar aquí la próxima vez que esto vuelva a pasar. Y cuéntame en los comentarios, ¿qué selección europea crees que va a ser la próxima en arrepentirse de haber subestimado a México?